Hola, ¿cómo están? De verdad es un verdadero gusto, placer y privilegio estar en contacto con ustedes a través de este programa Implacable. Hoy iniciamos una nueva temporada. Le tenemos de invitado a Santiago Peña Palacios, a quien pasamos a saludarle. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Hola, Rodolfo. ¿Cómo estás? Un gusto estar en contacto acá contigo y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Bienvenido a Implacable por segunda vez. Hoy iniciamos la segunda temporada de Implacable y tenemos el gusto de tenerte como invitado, Santi. Un privilegio. Realmente, como fue en la ocasión anterior, realmente siempre un gusto poder compartir contigo y disfruto mucho de estas entrevistas, Rodolfo. Así que esta no tengo duda que va a ser igual. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Podemos hablar de deportes, podemos hablar de política, podemos hablar de economía, pero sugiero que hablemos de todo un poco, ¿te parece bien? Te propongo lo siguiente, sí. No hay tema que no podamos hablar. Me dijiste eso al llegar, pregúntame lo que quieras, es un programa Implacable y estoy listo para responder lo que sea, es así. Es así. Santiago Peña Palacios nació en Asunción el 16 de noviembre de 1978. Casado con Leticia Ocampos, tiene 2 hijos, Gonzalo y Constanza. Licenciado en Economía por la Universidad Católica de Asunción y máster en Administración Pública por la Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos. Fue profesor en la Universidad Católica de Asunción. Economista y político, ex miembro del directorio del Banco Central del Paraguay y ex ministro de Hacienda. Fue precandidato del Partido Colorado a la presidencia de la República del Paraguay por el movimiento Honor Colorado. En el ámbito profesional, se inició como analista del Fondo de Desarrollo Industrial en el año 1999. Posteriormente, desempeñó sus labores como economista en el Banco Central del Paraguay desde el 2000 hasta el 2009. Ese año, fue contratado por el Fondo Monetario Internacional y se trasladó a Washington, D.C., Estados Unidos, donde permaneció como economista responsable por países de África hasta el año 2012, cuando fue designado miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay. Actualmente se desempeña como director de una entidad financiera local. Santi, no puedo empezar este programa sin hablar de la circunstancia que ha vivido el mundo, la pandemia, el COVID-19, que realmente ha presentado un retraso en la economía, ha hecho un parate a nivel mundial. Y obviamente también tenemos que decir circunstancias irreparables de muertes en todo el mundo. Hablemos de lo que sucedió y está sucediendo dentro del Paraguay. ¿Cómo salimos de aquí, Santi? ¿Cuál sería, vos como economista, como buen lector de la parte económica, cómo sale el Paraguay de esta circunstancia tan difícil que nos aquejó el COVID-19? Y antes de que me respondas, quiero comentarte que estuve viendo un estudio que hizo Carlos Valdovinos, Fernández Valdovinos, gracias, donde aproximadamente el Paraguay tuvo hace 8 o 10 meses atrás una pérdida de 20 mil millones de dólares. ¿Puede ser eso? Puede ser. Mira, primero hay que entender cuál es este fenómeno que hemos vivido, ¿verdad? Este es un evento totalmente extraordinario en la historia de la humanidad. No es único, pero ha ocurrido en muy pocas oportunidades, que son crisis económicas sincronizadas a nivel mundial. La última que hemos vivido fue la gran recesión del 2008, epicentro en Estados Unidos, que es la economía más grande, pero con ondas expansivas en todo el mundo. En ese momento Paraguay estaba todavía muy desconectado de las economías mundiales, ¿verdad? Entonces el impacto no fue tanto. Pero el evento probablemente más similar al que hemos vivido en esta pandemia es la Gran Depresión de 1929. Un impacto tremendo en términos de vidas humanas, porque también hubo una pérdida de empleo económica tremenda. Entonces, este fenómeno que estamos viviendo, Rodolfo, se van a escribir libros que van a analizar los orígenes y las consecuencias de esto. Entonces, desde el punto de vista académico, totalmente fenomenal la magnitud de lo que ha ocurrido. Y a nivel local, es la primera vez que Paraguay sufre una recesión tan originada a nivel mundial, pero que tiene un impacto a nivel local. Lo que hizo Carlos Fernández, y esto lo hizo ya el año pasado, cuando estábamos en el momento más duro de la pandemia, decía:
Si Paraguay no hubiese sido impactado por la pandemia, ¿cuál hubiese sido el desempeño económico en condiciones normales? Claro, la velocidad con La del velocidad crecimiento de la crucero economía. con la cual venía la economía hasta el año 2018. Y después analizó cuál va a ser el impacto de la recesión y cuánto tiempo va a llevar en recuperarse. Entonces, esa diferencia son los 20.000 millones de dólares que la economía paraguaya está dejando de producir en bienes y servicios, y obviamente esto repercute en el nivel de ingreso, el nivel de empleo de la población. Entonces, hoy estamos en una situación, Rodolfo, donde estamos viendo la salida de la crisis y hay muchas enseñanzas también importantes de la economía paraguaya, del funcionamiento, las fortalezas, las debilidades, que ahora tenemos que tomar todas estas enseñanzas y mejorar y replicar y fortalecer aquello que ha funcionado bien. ¿Cuál sería un eje o 2 o 3 ejes que deberíamos tener como algo primordial y fundamental para empezar a transitar de nuevo? Si es que te pregunto como economista, ¿verdad? Sí. Hablando de la parte netamente económica, después quiero ahondar en otros temas. Sí. ¿Qué debe hacer el Paraguay? ¿O qué no debe hacer el Paraguay? A ver, vamos a ir por lo que debe hacer, ¿verdad? Primero es valorar lo que tiene. O sea, Paraguay tiene una economía que es muy competitiva en el sector agrícola ganadero, que es lo que ha permitido que Paraguay sea el país que menos fue afectado por la crisis de la pandemia. Entonces, ¿por qué? Porque la agricultura siguió trabajando, la ganadería siguió trabajando, se exportaron estos productos, generaron ingresos, generaron fuentes de trabajo, realmente muy positivo. Y digo esto porque constantemente estamos en ese debate, no carguemos más impuestos al campo, cuando el campo realmente es de las principales riquezas y fortalezas que tiene el Paraguay. Ellos tienen que pagar impuestos en la misma proporción que pagan todos los otros sectores, pero no le castiguemos al campo, porque en realidad el campo es el gran generador de riqueza que tiene el Paraguay. Ahora, tenemos que avanzar en procesos de agroindustrialización, generar mayor valor agregado, pero obviamente cuidando ese sector. Lo otro que tenemos que hacer y valorar es la estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Que es la otra manera de decir qué es lo que no tenemos que hacer. No destruyamos nuestra estabilidad macroeconómica, una estabilidad que se ha construido a lo largo ya de varios gobiernos, varios ministros. Esto no hay una persona que es la que tiene que llevarse el mérito, hay varias personas y que se han concentrado en dos instituciones económicas muy importantes, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, que son las que han implementado la mayor cantidad de medidas económicas a lo largo de esta pandemia y que hoy tienen que empezar a recomponer sus cuentas, tanto monetarias como fiscales, porque crisis se van a presentar, ¿verdad?, en los próximos años. Si nosotros tenemos la fortaleza macroeconómica, podemos enfrentar mejor. La contrapartida, o sea, los países que no tienen eso son, por ejemplo, Venezuela, Argentina, que son países que han sufrido muchísimo más por esta pandemia. ¿Por qué han sufrido más Argentina y Venezuela, por ejemplo? Y porque sus variables macroeconómicas no han tenido esa estabilidad macroeconómica. Te doy un ejemplo. La inflación en Argentina viene, antes de la pandemia ya estaba por encima del 30-40%. Entonces, ¿por qué la inflación alta es un problema? Porque le quita ingreso a la gente, ¿verdad? Y el Banco Central, que es el que tiene que controlar la inflación, tiene que aumentar las tasas de interés. Si aumentan las tasas de interés, no hay crédito para el consumo, para la inversión. Del otro lado está Paraguay, un país con inflación baja, estable, que pudo bajar las tasas de interés. Esas tasas de interés hicieron que el crédito pueda crecer en los momentos de pandemia. Entonces, creo que el hacer bien la tarea en términos macroeconómicos es el camino, es lo que Paraguay hizo en los últimos años, pero como se dice siempre, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Se necesitan hacer más cosas y ahí entramos en qué es lo que nos falta a nosotros. A Paraguay le falta mejorar el capital humano. ¿Y cuáles son los componentes fundamentales del capital humano? La salud y la educación. Nosotros avanzamos mucho en estas instituciones económicas, pero hoy llegamos a un punto donde agotamos ya la capacidad de generar desarrollo económico con equidad social simplemente teniendo estabilidad macroeconómica. Hoy tenemos que atacar lo que es el caracú de la competitividad, lo que le hace finalmente crecer a un país, que es su capital humano, su gente. Y ahí es donde Paraguay tiene que enfocarse probablemente en los próximos años, cómo mejorar el sistema de salud y cómo mejorar el sistema educativo. Me gusta conversar contigo, Santi, porque sos un referente que posiblemente llegue de nuevo a pujar por la presidencia de la República y quién sabe si estoy conversando quizás con el próximo presidente de la República. Dicho esto, hablando de algo fundamental,
la educación. La educación es realmente la matriz fundamental para el éxito. ¿Cómo sale Paraguay del pozo donde está hoy día sumido dentro de la educación? Por la formación de los maestros, por un lado, y como si todo fuera poco después del COVID-19, de la pandemia, la conectividad que no permite la buena educación en los lugares del interior del país, por ejemplo. O sea, ¿cómo recomponemos esa circunstancia tan neurálgica y difícil que sufre el Paraguay? Paraguay tiene claramente los peores indicadores de educación en América Latina y probablemente en el mundo. Hoy nos estamos comparando con todas estas evaluaciones internacionales. La última fue la evaluación PISA, donde Paraguay claramente sale muy atrasado. O sea, no es novedad de que estamos atrasados. Ahora nosotros tenemos que entender nuestro proceso de desarrollo también en el ámbito educativo. ¿Qué es lo que hizo Paraguay en los últimos 30 años? En los últimos 30 años, y principalmente esa gran reforma de la educación de los 90, era la expansión de la educación pública, asegurarnos que haya cobertura. Hemos escuchado cientos de casos de padres y abuelos que vivían en el interior, llegaba al tercer, cuarto grado y ya no había el quinto grado. O tenía que ir a la capital o tenía que ir a otra ciudad porque en su ciudad ya no había más un grado para que él pueda seguir avanzando en la educación. Entonces, ese tipo de reformas que Paraguay hizo en los 90, América Latina, principalmente o prácticamente todos los países lo hicieron en los 60. Entonces, eso de alguna manera explica ese rezago que nosotros tenemos. Entonces, eso es el diagnóstico. Estamos atrasados. Exacto. Ahora, ¿cómo avanzamos? Y es este plan que viene ya germinándose de administraciones anteriores de la transformación de la educación. ¿Cómo le damos un nuevo rol donde el educador va a tener un rol fundamental? Pero hoy tenemos herramientas que 20, 30 años no teníamos, ¿verdad? Hoy ya no es la necesidad, no tenemos que formar 5.000, 10.000 maestros en historia, en matemática, en literatura. Hoy probablemente tenemos que formar menos. Hoy podemos beneficiarnos de los medios de comunicación masiva, de las transferencias de conocimiento a través de las redes sociales, a través del internet. O sea, Paraguay nosotros tenemos que entender también. Cuando miramos el mapa de América Latina, Rodolfo, este parece un país pequeño. Pero la realidad es que es muy grande, ¿verdad? Es un país que es territorialmente más grande que Alemania, con una población pequeña. ¿Y qué implica eso en términos de política pública? Es más costoso. Es más costoso llegar a cada una de las comunidades, ¿verdad? Esto es cierto no solamente para la educación, es cierto para la salud. Por eso la telemedicina hoy representa una oportunidad para que vos tengas un especialista en Asunción que le pueda atender a un paciente en cada una de las localidades del interior. Entonces, creo que nosotros tenemos que dar ese gran salto. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de no tener que transitar 23 o 30 años de lo que le llevaban a otros países y hacerlo en 5 o 6 años. Creo que ese es nuestro gran desafío. ¿Por qué Chile tiene una educación élite, hasta si se quiere, y nosotros, después de todo lo que estás explicando, claro, damos el diagnóstico y la forma de caminar para conseguir eso? Y dentro de ese contexto, en forma más explícita, ¿qué tenemos que hacer entonces? O sea, estamos atrasados, no tenemos quizás el perfil y el universo todavía bien definido, o sí tenemos, pero no estamos haciendo prácticamente lo que tenemos que hacer. Los países avanzan cuando la sociedad en su conjunto valora estos bienes públicos. O sea, la salud en Paraguay va a mejorar, no cuando los médicos le den la importancia que tienen. Los médicos ya decidieron involucrarse en salud. Es tanto la práctica privada como la pública. Pero la pregunta es, ¿será que la salud hoy está en la agenda de toda la sociedad, de los empresarios, de los políticos, ¿verdad? Porque yo puedo ser, o puede haber empresarios exitosos que dicen, no, la verdad que a mí no me preocupa la salud pública porque yo me voy a un hospital privado. Y si es bastante complicado lo que tengo que hacer, me voy a San Pablo o me voy a Miami. ¿Qué lectura tenés vos de eso mismo que estás diciendo? Y yo creo que todavía como sociedad nosotros no hemos entendido la responsabilidad colectiva que tenemos, ¿verdad? Yo empecé muy joven y mi foco era en la academia, después me fui al sector público, trabajé en el diseño de políticas públicas, después la implementación. Después me fui a trabajar en el ámbito político electoral, en esta campaña electoral del 2017. Y hoy, hace más de 3 años trabajando en el sector privado, me doy cuenta de que no hay todavía una conciencia colectiva de la importancia de la política pública. Existe una gran barrera entre quienes están en el sector privado y quienes están en el sector público. Y la realidad es que el Paraguay no es responsabilidad de solamente los políticos y quienes están en la administración pública, es la responsabilidad de todos.
Eso es lo que entendió Chile en los 90. La sociedad chilena en su conjunto decidió que los gobiernos de 4 o 5 años pasan, pero las instituciones tienen que quedar, y quienes velaron por esas instituciones fueron principalmente los referentes del sector privado. Como una nueva pregunta después de escucharte, Santi. El Santi Peña que pujó en las elecciones anteriores y el que posiblemente va a pujar en las próximas, ¿qué cambio tuvo dentro de sí como un aprendizaje? Convengamos que todos los días aprendemos algo nuevo, nos munimos de información, ganamos más experiencia. ¿Cuál es el Santi nuevo después de las últimas elecciones a hoy? ¿Qué aprendió y qué dijo? Yo no me estaba dando cuenta de esto que había sido, es así. El proceso de aprendizaje, y esto obviamente por mi formación de economista siempre tratamos de graficar o cuantificar, ¿verdad? Y hay una curva que uno dice, bueno, con los años, al comienzo el aprendizaje es altísimo, pero después con los años ya no hay grandes saltos en el aprendizaje, ¿verdad? Y te voy a repetir que una de las cosas que a mí me ha apasionado es no quedarme simplemente con lo que conozco y siempre salir a aprender más, ¿verdad? Eso fue lo que me llevó. No era un estudiante brillante, pero me gustaba lo que estudiaba, aprendí muchísimo, y cuando pensaba que podía terminar mi curva de aprendizaje decidí avanzar e ir a hacer una maestría, ir a trabajar al Banco Central. Después dice, no, quiero seguir aprendiendo, me fui a trabajar al Fondo Monetario, recorrí África, para mí fue un proceso de aprendizaje tremendo. Y cuando pensaba que después de la campaña electoral prácticamente había visto todo, al entrar al sector privado, ahí entro de vuelta en una pendiente de aprendizaje tremenda. Lo que he crecido en estos 3 años y medio, Rodolfo, en lo personal y en lo profesional ha sido gigante. Pero más importante, Rodolfo, y respondiendo un poco a tu pregunta, yo hoy no te puedo decir si voy a ser nuevamente candidato a presidente. Y mi vida no va a estar condicionada por eso. Mi capacidad de poder contribuir o mis ganas de poder contribuir no están condicionadas o limitadas solamente al hecho de poder ser candidato nuevamente. Yo creo que ese es el mensaje que yo entiendo donde tenemos la problemática. Yo hoy no tengo un cargo público, no tengo un cargo electivo, pero sí me ocupo y participo en las discusiones de política pública, principalmente en el ámbito económico, ¿verdad? Que es donde obviamente desarrollé mi carrera, donde tengo mayores competencias, ¿verdad? Así que creo que ese es el gran desafío, y esto también trato de predicarlo del ejemplo, ¿verdad? Pues puedo decir y después me quedo en mi casa o me quedo en el sector privado, en la empresa, y no hago nada, ¿verdad? Y la verdad que lo que he hecho en estos 3 años y medio es poder colaborar como una voz que quiere colaborar y que quiere ver un Paraguay mucho más desarrollado. Entonces, el aprendizaje es continuo y creo que todavía voy a seguir aprendiendo muchísimo. ¿De verdad me decís, Santiago, que no sabes si vas a ser candidato? Te puedo asegurar que hoy no te puedo decir que voy a ser candidato. Pero estuviste en Misiones, por ejemplo. Sí, pero... Estuviste con referentes políticos, sí, y yo sí. creo que estás empezando a caminar políticamente de nuevo. Pero no ha sido diferente al contacto que he tenido a lo largo de estos 3 años y medio. Probablemente esto tuvo mayor visibilidad porque obviamente estamos apoyando a los candidatos de la lista 1. Algunos son referentes que vienen de nuestro movimiento Nor Colorado, otros que emergieron del movimiento Colorado NTT, y salimos a apoyarles con la misma fuerza y con la misma vehemencia. Así que eso obviamente tomó estado público, pero de ninguna manera mi rol fue en un rol de candidato, y es más, en cada una de las localidades que visité, yo le digo, yo no vengo acá, yo vengo en calidad de un paraguayo colorado que quiere que los candidatos en los 10 distritos de Misiones sean electos el 10 de octubre. Sin excepción alguna, el expresidente Horacio Manuel Cartes Jara es el expresidente con mayor poder. Vamos a recordar, inclusive el general Stroessner, derrocado en el año 1989, fue exiliado. Y todos los presidentes subsiguientes, al dejar de ser presidentes, perdieron su poder.
Sin embargo, eso no ocurre con Horacio Cartes. ¿Cuál es la circunstancia que el pasado 5 de julio, cuando fue el cumpleaños del expresidente Horacio Cartes, haya tenido tanta gente yendo a felicitarle, demostrando él el fervor de la gente y su poderío también, por supuesto? O sea, ¿qué ocurre para que Horacio Cartes tenga tanto poder aún dejando de ser presidente? Yo creo que Horacio Cartes es un fenómeno único en la historia del Paraguay. Yo creo que ni aunque nos fuésemos a Bernardino Caballero, que fue un héroe de guerra, fundador del Partido Colorado, al dejar en la presidencia tampoco tenía la preponderancia, que después la historia lo ubicó, ¿verdad? Pero yo creo que el fenómeno Horacio Cartes es algo único en la historia del Paraguay y que difícilmente se vaya a repetir, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo? Y ahí te quiero responder, ¿verdad? Yo creo que, y lo he dicho en varias oportunidades, yo tengo muchas diferencias con él, ¿verdad? Él es hincha de Libertad, yo soy hincha de Olimpia. Bueno, pero el equipo de fútbol casi no es una diferencia. Originalmente del mundo empresarial, yo vengo eminentemente de la vida pública, del cargo público, de la función pública. Somos una generación de diferencia, él cumplió 65 años, yo tengo 42, pero hay algo que nos une, que es una confianza y un optimismo sobre el Paraguay y lo que el Paraguay y los paraguayos podemos conseguir. Entonces, más allá de esas diferencias, hay algo que nos une. Y el combustible que tiene él y que es el combustible que hoy me motiva a mí a seguir trabajando, a seguir empujando y ver ese Paraguay con optimismo, es lo que creo que le hace diferente a él. ¿Cuáles son sus motivaciones? No puedo decir que la motivación es la figuración de una persona que ha conseguido absolutamente todo, que fue 5 años presidente de la República, que fue recibido 7 veces por la figura probablemente más importante a nivel mundial, que es el Papa Francisco, se codeó con todos los líderes mundiales, recibió a autoridades internacionales que nunca antes habían venido al Paraguay. Realmente un lujo tremendo. Y sin embargo, él sigue trabajando, sigue luchando desde el Partido Colorado, ¿defendiendo qué? Defendiendo principios y valores. Esa es la bandera que le motiva a él, es la bandera que me motiva a mí y es la bandera que le motiva a muchos otros. Entonces, creo que el Paraguay ha tenido líderes políticos muy importantes, pero líderes políticos que eran eminentemente figuras electorales. Y lo que consigue el señor Horacio Cartes es sobrepasar simplemente ser una figura electoral. Él hoy no es candidato a nada, difícilmente vuelve a candidatarse a nada, pero sin embargo sigue siendo la figura política más importante del Paraguay. Pero vos sos su candidato, Santi. El tiempo dirá, Rodolfo. Yo me siento muy orgulloso de ser un cercano colaborador, somos compañeros, yo me siento identificado, trabajamos juntos y realmente me siento motivado. Una persona que sin haberme conocido, más allá de haber visto mi hoja de vida y mi currículum, dijo: Santiago, yo quiero que vos con 37 años seas ministro de Hacienda. Y yo le dije: presidente, ¿usted está seguro que yo soy la persona indicada? Esto es lo que el Paraguay necesita, gente joven, comprometida con su país, gente que se preparó. El futuro ya no son más los jóvenes, son el presente. Entonces yo tenía una responsabilidad, tengo una responsabilidad, no solamente personal y familiar, también generacional, con ese 75% de la población que tiene menos de 45 años y que sueña con un Paraguay mejor. ¿Quién te gustaría que sea tu vicepresidente, Baruja o Aliana? Mira, creo que ambos son figuras tremendamente importantes dentro de la política. Ambos me orgullezco de llamarlos amigos. Pedro ha hecho un trabajo realmente impresionante. Creo que después de Horacio es la figura política más importante a nivel nacional. Presidente del partido, presidente de la Cámara de Diputados, elegido por 3ª vez. Así que creo que sería un excelente compañero. Y de vuelta, acá no es una cuestión quién es uno, quién es dos. Acá es un equipo y finalmente quien lleve el brazalete número 1, el número 2, se va a convertir en un tema irrelevante, te diría. Hay gente del Partido Colorado, referentes del Partido Colorado, que se están aliando con la izquierda, ¿sí o no? ¿Qué pensás acerca de la nueva composición del Senado de la República del Paraguay? Sí, primero un poco creo que tenemos que ordenar, porque el término izquierda creo que les queda muy grande. Yo creo que sectores de izquierda que han luchado por una justicia social,
por un avance en mayores equidades. Sería hasta irresponsable llamarle a lo que tenemos acá en el Paraguay la izquierda, ¿verdad? Sería como darle mucha entidad a realmente un grupo de trasnochados que quieren implementar medidas o modelos que han fracasado en todas partes del mundo, ¿verdad? Lo estamos viendo en Cuba, un país y una nación que ha sido empobrecida a lo largo de 60 años, un modelo que se quiso replicar o se replicó en Venezuela, una de las naciones más ricas del mundo que hoy está sumida en una crisis económica y social tremenda. Y vemos también acá en nuestro país vecino, en la Argentina, ¿verdad? Un país muy caro a nuestros afectos, que también ese tipo de políticas le ha hecho mucho daño. Entonces, creo que ciertos sectores de nuestro partido, en el afán de llegar o mantener poder y espacios de poder, le han llevado a tener que unirse con sectores radicales, sectores que buscan destruir las bases de la democracia, las instituciones, porque esa es la realidad. O sea, estos modelos, y esto lo han dicho, no es un tema aislado lo de Paraguay, esto es parte de una agenda, ¿verdad? El Grupo de Puebla existe y tiene una hoja de ruta y es lo que quieren implementar acá, ¿verdad? Por eso ellos salen en defensa de Cuba, ellos salen en defensa de Venezuela, pero no le veo a ninguno de ellos yéndose a vivir allá. Les gusta vivir acá, en este modelo donde se respetan las libertades, donde se respeta el capital privado, que es el que genera empleo, el que genera crecimiento económico. El Estado no genera crecimiento, genera condiciones, pero el sector privado es el que apuesta su capital y su conocimiento para poder generar un desarrollo económico. Un grupo de trasnochados le llamaste, y que le queda grande la palabra izquierda. Sí, totalmente. Yo creo que sería darle demasiada entidad y nuevamente creo que no hay joven que no se pueda sentir identificado con una mayor justicia social, ¿verdad? Entonces, decir acá que nosotros estamos en contra de la izquierda, creo que es equivocarnos nosotros en el discurso. Nosotros estamos en contra de aquellos que quieren ir en contra de la familia, que quieren ir en contra de la propiedad privada, de las libertades, que es finalmente la base. O sea, cuando vos ves el acta fundacional del Partido Colorado, y esa es la bandera que hoy, 133 años después, sigue siendo válida. ¿Qué se requiere para ser un buen colorado? Primero hay que ser un buen paraguayo. ¿Qué papel juega la prensa? El rol de la prensa según tu forma de ver dentro de la República del Paraguay. De vuelta en esto, Rodolfo, creo que hay que entender qué es lo que ha ocurrido a nivel mundial, cómo han ido evolucionando el rol que han tenido los medios de comunicación. Hoy no podemos más analizar de manera aislada. Hoy los grupos empresariales de alguna manera tienen una presencia casi monopólica, digamos, sobre los medios de comunicación. Y esto obviamente genera una serie de tensiones, ¿verdad? Porque las peleas empresariales se trasladan luego al campo mediático para tratar de influir sobre la población. Así que creo que Paraguay todavía mantiene una diversidad importante. Han crecido la participación de diferentes grupos. Todavía se mantienen pequeños grupos comunicacionales que han podido sobrevivir ante grandes grupos económicos, ¿verdad? Entonces creo que cumplen un rol importante, pero obviamente también con un riesgo tremendo por estas agendas económicas que después terminan afectando las líneas editoriales. Todas las circunstancias son de accionar, son individuales, y no se puede generalizar ni hacer un universo dentro del contexto de las circunstancias individuales. Dicho esto, Santiago, ¿qué pensás acerca de las facturas clonadas que se le está indilgando al gobernador Hugo Javier? Me parece malísimo. Creo que la justicia tiene que actuar y tiene que caer con todo el peso de la ley, ¿verdad? Imagínate, yo que fui ministro de Hacienda y no una, sino 4 mega evasiones descubrimos y llevamos a la justicia, trabajamos con el Ministerio Público, imputamos a muchísimas personas por la clonación de facturas, este mismo hecho, ¿verdad? Así que creo que esto tenemos que penarlo, ¿verdad? Tanto las autoridades públicas como las autoridades privadas, ¿verdad? Porque acá hay actores privados que recibieron recursos públicos y que finalmente fueron los que clonaron o compraron estas facturas de contenido falso.
Creo que esto le hace daño, creo que la evasión impositiva, porque acá también hay no solamente un problema del desvío de recursos públicos, también hay una cuestión de evasión impositiva, ¿verdad? Que no solamente le resta competitividad a aquel trabajador formal, sino que le resta recursos al Estado para que pueda invertir justamente en esos sectores que son claves, la educación, la salud y la seguridad. Claro, el viceministro de Tributación es una de las personas que hizo la denuncia, ¿verdad?, en la Fiscalía, sí. Óscar Orué. Realmente, yo sé que le tenés muy buen concepto a Óscar Orué. Muy bien concepto. Vos sabés que yo no lo conozco, no tengo trato con él. En el momento que yo estaba como ministro de Hacienda, él estuvo un tiempo muy corto en el viceministerio de Administración Financiera, en el área de tesorería. Pues yo no lo conocía y después salió del ministerio, estuvo trabajando en una institución pública fuera del ministerio, así que realmente no lo tenía en el radar y la gestión de él realmente se destaca. Creo que los números que se están llevando adelante, y en esto también creo que hay que hacer justicia también. El anterior viceministro, también Domínguez, ¿verdad? Hizo un gran trabajo, Fabián, en lo que fue la reforma, porque realmente hoy se está cosechando los resultados de esa reforma que se llevó adelante en el 2018-2019. Fue un enorme impacto. A mí me tocó trabajar en el periodo de transición con la exministra Lea Jiménez y finalmente hoy está cumpliendo lo que queríamos que cumple, que es que tenga un mayor poder recaudatorio, no aumentando las tasas impositivas, sino disminuyendo los vacíos legales, que era el gran problema. A mí yo siempre tenía esta conversación con la viceministra, decía, ¿cómo puede ser que venga un abogado tributarista y entienda la misma ley que entendemos nosotros de una manera diferente? Y él me decía, en realidad la redacción de la ley es ambigua. Y esto obviamente tiene un propósito. Desde lo que fue la redacción original y lo que se aprueba en el Parlamento, se hacen modificaciones que generan una ambigüedad. Entonces, Rodolfo, que es el recaudador, interpreta la norma para recaudar, obviamente, y Santiago, que tiene que pagar impuestos, interpreta la norma para pagar lo menos posible. Entonces, eso generaba una tensión tremenda que con esta reforma prácticamente desaparece. ¿Está politizada la justicia en el Paraguay? Y hay una fuerte influencia. Yo creo que hay una influencia del poder de turno, del poder ejecutivo. Claramente siempre hay una incidencia, ¿verdad? El gran desafío es cómo tenemos una justicia más independiente, ¿verdad? Así que yo no tengo duda, ¿verdad? Y se ha demostrado, ¿verdad? Si vos ves en uno de los referentes del Poder Judicial, por ejemplo, la ministra Carolina Yáñez, ella era funcionaria del gobierno, o sea, el presidente quería tener su ministra de la Corte, ¿verdad? Entonces, obviamente, él hizo una campaña abierta para que ella sea electa. Entonces, creo que todavía tenemos una materia pendiente en ese sentido. Se está haciendo una fábrica, se está terminando una fábrica importantísima en el departamento de Concepción, SECOM, ¿verdad? Que va a dar trabajo a miles de personas, y no solamente eso, sino que va a poner una posición del cemento, también quizás dentro del contexto del precio del cemento que se va a manejar dentro del Paraguay. ¿Qué opinión te merece eso? Creo que es un gran paso, ¿verdad? Indistintamente del grupo económico que le impulsa, ¿verdad? Creo que es una, sí, que es del grupo inversión, Cartes. Es una inversión tremenda, con un impacto tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros miramos los desafíos que tiene Paraguay para conseguir un mayor desarrollo, la infraestructura es un tema central, ¿verdad? Y uno de los elementos centrales en la infraestructura es el cemento, ¿verdad? Y el cemento tiene una particularidad, no es un producto que es fácilmente transable. ¿Qué es el producto transable? El que se puede importar y exportar fácilmente. Por su valor y por su alto peso, no se puede transportar de muchas distancias, ¿verdad? Nosotros no podemos traer cemento por avión, no podemos traer cemento por camión, ¿verdad? Y hay una distancia límite. Entonces, los países están determinados por su capacidad de producción del cemento. Por esa razón, Paraguay tiene hasta hoy el cemento más caro de América Latina. Entonces, ese es un freno para el desarrollo. O sea, más allá de que desde el punto de vista empresarial es un muy buen negocio, para el punto de vista del desarrollo del Paraguay, generación de empleo, generar un polo tremendo desarrollo, porque acá no estamos hablando simplemente de poner una planta de cemento, estamos hablando de una empresa que ya puso una planta potabilizadora de agua, donde no había, donde esto generaba enfermedades en la comunidad, generar fuentes de empleo de manera masiva para la construcción y después para la operación. O sea, hay innumerables beneficios que ojalá vengan más empresas a apostar por el Paraguay.
Ese es uno de los temas que creo que está atrás de esa gran motivación que tenemos tanto el presidente, el expresidente Horacio Cartes y yo, saber que el Paraguay tiene un potencial tremendo, que depende de nosotros, los paraguayos, y de la voluntad que tengamos de generar esos cambios. ¿Qué pensás acerca de Petropar? Hace unos días hubo suba de combustible. ¿Cumple bien su rol Petropar? Yo creo que nosotros le pedimos a Petropar más de lo que su rol debería ser. ¿Cuál debería ser su rol? Petropar debería ser lo que es el Banco Nacional de Fomento en el sistema financiero. Es un actor y un participante importante en el sistema financiero. Tiene un rol probablemente no tanto del lucro, sino un rol un poco más social. Esa es la visión que nosotros teníamos. Pero nosotros creemos, la sociedad paraguaya quiere que Petropar también sea un órgano regulador. Y no es su función, no fue creado para eso. Entonces, este es un problema que Paraguay tiene en varias industrias. Nos pasa lo mismo en el segmento eléctrico. Una de las grandes riquezas del Paraguay, Paraguay no tiene un órgano especializado que controle el mercado eléctrico. No tenemos una superintendencia de bancos que regule la energía eléctrica. No tenemos una superintendencia de seguros que controle el combustible. Es parte del desarrollo de nuevas instituciones que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, este evento que pasó hace unos días, que nuevamente, primero el sector privado aumenta y después aumenta Petropar, y lastimosamente es la cruda realidad, porque el crudo sube de precio. Entonces, si sube el precio del crudo, si sube el precio del tipo de cambio, no hay forma de que el precio del combustible pueda estar bajo. Pero, obviamente, hoy genera un malestar tremendo. A mí me tocó, siendo ministro de Hacienda, acompañar en el gobierno de Horacio Cartes, donde el precio del combustible bajó en 3 oportunidades a lo largo de los 5 años. Y uno de los logros más importantes fue desarrollar una red de estaciones de servicio que le dio una alternativa. Se convirtió en un participante más Petropar. La gente se sentía orgullosa de que el Estado paraguayo tenga también su estación de servicio. Pero esto no tiene que llevarle a realizar arbitrariedades en detrimento de la competencia y la participación de otros actores. Santiago, quiero darte unos nombres y te quiero pedir una pequeña definición. Horacio Cartes. Creo que es una persona que ya pasó a la historia del Paraguay. Creo que tiene un lugar en los libros y creo que todavía va a hacer mucho por este país. Mario Abdo Benítez. Creo que es una coyuntura. Es el resultado de un momento, pero claramente no estaba preparado y no tiene las condiciones para liderar el Paraguay. Fernando Lugo Méndez. Creo que también fue una circunstancia del país. Creo que lo que ocurrió en el 2008 fue, hasta te diría, un accidente de nuestra democracia, pero que cayó por su propio peso, ¿verdad? Fue un accidente de nuestra democracia. Sí. ¿Puedes ahondar un poquito más de eso? Sí, yo creo que los partidos políticos tenemos una gran responsabilidad, y esto hace más de 2000 años ya los romanos hablaban que la democracia no es perfecta, pero sus bondades radicaban no en la perfección, sino que es el modelo político más alejado de la tiranía. Y esa democracia se construye desde los partidos políticos, ¿verdad? En el Paraguay hemos tenido en gran parte una involución de los partidos políticos, ¿verdad? Y esto también es un fenómeno mundial. Ocurrió en Chile, en Colombia, en Perú, una destrucción de partidos políticos, y es lo que hace que la democracia sea cada vez más difícil. Creo que ese proceso de involución es lo que le llevó en el 2008 que el Partido Colorado no haya podido leer adecuadamente lo que la ciudadanía estaba demandando y que tenía que abrirse de alguna manera a jóvenes, a nuevos espacios. Y lastimosamente ese liderazgo que ejercía en ese momento el expresidente Nicanor Duarte Fruto jugó muy en contra, y se genera esta situación donde se aliaron un grupo de personas y de partidos políticos en contra del Partido Colorado, que le sirvió para llegar, pero no le sirve para gobernar. De la misma manera que Mario Abdo Benítez también se convierte en un accidente de un grupo político o diferentes grupos políticos que se aliaron en contra de un movimiento y de un líder político que le sirvió para ganar, pero no le sirve para gobernar. Te quiero pedir una pequeña definición. Óscar Quechito Salomón, actual presidente del Congreso Nacional,
por segundo periodo consecutivo? Yo creo que es una persona que está dispuesta a hacer cualquier cosa por acceder al poder y creo que eso es muy peligroso. Creo que es peligroso inclusive para él, ¿verdad? Creo que se ha alejado de los principios del partido, de lo que defiende el partido, y es lo que a uno le preocupa, de que ciertos sectores dentro del Partido Colorado, simplemente por retener beneficios y por retener el poder, son capaces de entregar las mismas banderas del partido. ¿Qué opinión te merece Norman Harrison? Creo que es un empresario exitoso, creo que Norman sería una tremenda contribución a la política. Yo creo que el gran desafío es mejorar la oferta electoral y creo firmemente en el rol que juegan los partidos políticos, ¿verdad? Él probablemente podría ser un referente político independiente, pero él como militante del Partido Liberal decide jugar dentro del Partido Liberal y creo que eso es algo muy positivo. ¿El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez? Y Hugo es parte de esa historia y ese accidente que vimos, ¿verdad? Diferentes liderazgos que se unieron simplemente para llegar al poder. Discúlpame, pero acordate que él era muy próximo al presidente Cartes y fue presidente de la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados. Sí, totalmente. Años consecutivos inclusive, ¿verdad? Y era muy próximo a Horacio Cartes. Súper cercano. Igual es un accidente. Súper cercano y es más, fue clave en la implementar una agenda de reformas que nosotros llevamos adelante. Es más, Hugo Velázquez fue clave en diciembre del 2016 cuando se aceptó el veto del Poder Ejecutivo al presupuesto general de gasto de la Nación, por primera vez en la historia, después del general Bernardino Caballero. ¿Por qué? Porque el Senado, ese Senado liderado por Mario Abdo Benítez y el grupo de senadores, le había metido una bomba a la economía en el presupuesto, impidiendo que se puedan emitir bonos que iban a llevar al país al default o impidiendo a que el Banco Central implemente la política monetaria para contener la inflación. Entonces, él fue una figura clave en una agenda que nosotros teníamos de gobierno. Pero lastimosamente él dejó esa agenda priorizando un proyecto personal de él de acceder al cargo de vicepresidente, pero que lastimosamente le permitió ser vicepresidente, pero lastimosamente van a mostrar algún tipo de resultado porque estos 3 años creo que son una muestra y difícilmente vaya a haber un cambio en estos 2 que quedan. El vicepresidente Hugo Velázquez fue un factor preponderante para que no exista el juicio político en contra de Mario Abdo Benítez y él? No sé, yo creo que no. O sea, yo creo que él era como un accesorio, ¿verdad? Si se iba Mario, él se tenía que ir también. Yo no creo que a Mario no se le hizo el juicio político porque la gente quería salvarle a él, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que, y mi posición personal, y entiendo que también es la que comparte el líder del movimiento Honor Colorado, la herramienta constitucional del juicio político tiene que ser siempre la última opción y no la primera opción. Entonces yo creo que le ha hecho daño en el pasado los gobiernos que lastimosamente han caído por su propio peso, porque la caída de Fernando Lugo por medio de un juicio político fue de una base política amplia de todos los partidos políticos, principalmente de los partidos que lo llevaban a él a la presidencia de la República. ¿Cómo le definís al COVID-19? Creo que es una oportunidad para darnos cuenta de la importancia y el rol del Estado y cuáles son las áreas en donde el Estado tiene que tener un rol protagónico. La salud, la educación, la seguridad, servicios públicos por excelencia. Entonces creo que el COVID nos viene a golpear para que veamos lo que funcionó, la estabilidad macroeconómica que la conseguimos a lo largo de muchos años, pero también para que trabajemos decididamente como sociedad en darle el valor que realmente representa la salud y la educación. Santi, una de las circunstancias que te cuestionan a vos, que antes de ser colorado fuiste liberal y que supuestamente, recordemos aquella convención, te afiliaste al Partido Colorado para que posteriormente el presidente Horacio Cartes en ese entonces te dé la bendición para que seas el candidato a presidente de la República representando al Partido Colorado. Dicho esto, ¿cómo le definís al Partido Liberal? Yo creo que el Partido Liberal está viviendo esta crisis de representatividad que te hablaba hace unos momentos, ¿verdad? Creo que el Partido Colorado se ha ayornado a los tiempos. Yo creo que la caída en el 2008 fue lo que precipitó cambios importantes. Creo que disminuir los años de afiliación fue una manera de abrirse a la sociedad,
Nosotros no podemos pedirle a la gente que venga a afiliarse para votar, pero le decimos, no, si vos querés ocupar un cargo tenés que esperar 10 años, que fue una medida que se puso después del 89, ¿verdad? Que en gran parte lo que se quería era bloquear el ascenso que tenía una figura como Guillermo Caballero Vargas, ¿verdad? Imagínate, bisnieto del general Bernardino Caballero, ¿verdad? Pero no querían que se afilie al partido para que no sea una opción electoral. Creo que el Partido Colorado ha sido la institución que más se ha adaptado a los nuevos tiempos en el Paraguay. Y del otro lado, un partido liberal que se ha quedado totalmente obsoleto en su incapacidad de poder generar nuevos liderazgos. Por eso que creo que Norman tiene una enorme responsabilidad. Y en esto yo creo que hay que pensar más allá de que simplemente si voy a llegar o no voy a llegar. Creo que es muy importante formar parte de un proceso electoral. La democracia, como te decía, necesitamos elecciones libres que el ciudadano pueda elegir. Es la demanda, pero también tiene que existir la oferta. Si el ciudadano no tiene una opción, si el menú es un menú muy limitado y por lo general tenés frutas podridas, la democracia pierde contenido. Entonces yo creo que el bipartidismo, así como funciona la democracia más consolidada del mundo, que es Estados Unidos, creo que Paraguay también tiene que apoyar y tiene que fortalecer el bipartidismo sobre esos principios y valores que vieron nacer a estos partidos hace más de 100 años. Bueno, la siguiente pregunta que te iba a hacer te iba a pedir la definición del Partido Colorado, pero ya diste. Ahora te pregunto, el Estado paraguayo, ¿cómo le definís al Estado paraguayo? Creo que el Estado paraguayo es parte de la historia paraguaya que es parcialmente exitosa. Parcialmente exitosa en el sentido de que hemos avanzado de manera importante en algunas áreas del rol de las instituciones públicas. Pero hay otras en donde estamos totalmente desfasados, que no es que es un problema que están mal diseñadas. El problema de nuestras instituciones es que quedaron desfasados en el tiempo. Y te voy a explicar las dos áreas más importantes. La salud pública, hoy el tema más latente que estamos viendo con esta enorme cantidad de pérdidas humanas que se podrían haber evitado si teníamos un sistema mejor diseñado. Pero el problema es que nosotros mantenemos un sistema de salud pública del mismo diseño que fue pensado en 1960, con una población más pequeña, una población que tenía una expectativa de vida más joven, ¿verdad? Y obviamente dolencias de salud mucho más simples que la que tenemos hoy. Entonces lo que tenemos que hacer es reformar el sistema de salud, así como lo hicieron todos los países de América Latina. Y el último ejemplo, y yo creo que el que más aplica a Paraguay, es el modelo de salud pública que tiene Uruguay, ¿verdad? Un país que ha avanzado tremendamente. El otro elemento es la educación. Nuestro sistema educativo quedó desfasado en el tiempo por nuestro mismo proceso de desarrollo que viene más rezagado que el resto de los países de América Latina. Entonces, tenemos que entender cuál es el diagnóstico y a partir de ahí atacamos el problema para generar un salto y no tener que esperar 2 o 3 generaciones para que mejore la educación y la salud. Lo podemos hacer en una generación. En 10, 12 años podemos mejorar nuestro sistema. Santiago, yo quiero agradecerte mucho tu presencia en Implacable y quiero cerrar este programa con una última pregunta. Realmente con 2 preguntas. Primero quiero saber si te sentiste cómodo en el programa. Me sentí muy cómodo, Rodolfo. Realmente disfruto mucho. Tus preguntas son implacables y bueno, trato de mantenerme yo a la altura también del desafío. ¿Quién es Santiago Peña? Santiago Peña sigue siendo un joven, aunque ya no tan joven como antes, pero sigue siendo un joven que realmente cierra los ojos y ve un Paraguay mucho mejor. Un Paraguay que le da oportunidades a todos los paraguayos, que todos realmente nos sentimos orgullosos del país donde vivimos, un país que le cuida y le atiende a todos, al más grande, al mediano y al más pequeño. Gracias, Andy. Muchas gracias a vos. Así llegamos al final de Implacable, hoy con la presencia de Santiago Peña. Si tenés sueños, lucha por ellos. Tarde o temprano, todo se cumple. Chao.
Tendré que olvidarte, tendré que alejarme de ti, y mi cuerpo vivirá para sentir soledad cuando muy lejos tú te encuentres, ansiedad de querer verte y no verte, y el frío de la noche cuando solo en mi cuarto te imagine junto a mí. Y aunque hayan pasado tantas cosas que en un tiempo fueron maravillosas, ya de nada hoy le sirven a mi vida y a la tuya que se fue sin un adiós. Nunca pienses, mujer, al oír esta canción, que yo herido puedo estar por este amor que terminó. Y si alguna vez volvemos a encontrarnos, no pretendas tomarme de las manos, ni permitas que me acerque a darte un beso. Dime adiós sencillamente desde lejos y procura ser feliz en esta vida. No, no te quedes a pensar en el pasado, pues ya ves lo que nos brindan los recuerdos, solamente recuerdos. Pues ya ves lo que nos brindan los recuerdos, solamente recuerdos.